oración para los que están aquí, para los que nos están también oyendo o mirando por la media. Hoy nos toca el capítulo 15 del libro de Hechos, dimos el 14 la semana pasada, y este es el capítulo que habla del concilio que hubo en Jerusalén después que el apóstol Pablo y Bernabé regresaron del primer viaje misionero, ¿verdad? Regresaron del primer viaje misionero y estaban en Antioquía, que era la iglesia donde ellos pertenecían en ese momento. La iglesia de Antioquía de Siria, esa era la iglesia donde ellos estaban. Y hoy vamos a ver cómo ellos tuvieron que salir de ahí hacia Jerusalén para participar de ese concilio. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por los que están aquí, por los que van a aprender algo más de tu palabra, mi Dios. Y te pedimos, Padre, que tú abras nuestros entendimientos, nuestros corazones, nuestro discernimiento, Señor, para poder, Señor, mirar tu palabra, que siempre trae, Señor, una bendición para el que la oye. Aquí vamos a hablar entonces, capítulo 15, el concilio en Jerusalén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no iban a ser salvos. Pero entonces estos hermanos vienen de Jerusalén, que son judíos, a Antioquía, la iglesia donde estaba Pablo y Bernabé. Pero como ellos no creían que eso era así, ellos entonces hablaron con la gente de Jerusalén para que se hiciera un concilio y eso se aclarara, esos puntos se aclararan, porque Pablo y Bernabé no creían que tenían que circuncidarse los que no eran judíos. Entonces dice aquí que como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con los judíos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Los apóstoles y los ancianos eran los que estaban en Jerusalén, el apóstol Juan, el apóstol Jacobo, todo el grupo, y también el hermano de Jesús, Jacobo, que era parte ya de la iglesia. Jacobo o Santiago, el que escribió la carta a Santiago, era el hermano de Jesús y él era miembro, aunque no era apóstol, pero era miembro de la iglesia de Jerusalén. Entonces, Pablo y Bernabé vinieron a Jerusalén a hacer este concilio, esta reunión tan importante, porque tenían que resolver todas esas cosas que los judíos querían que los que no eran judíos hicieran, que se circuncidaran y una serie de ritos que no les corresponde a los cristianos. Entonces ellos se quejaron y vinieron, entonces dice aquí, Pablo y Bernabé a Jerusalén, a donde los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión tan importante. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, venían del norte hacia el sur, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Por el camino, como están varios días para llegar, acordémonos que ellos no andaban como nosotros en automóviles, sino que ellos tenían que caminar a pie o quizá en algunos animales, habían caballos en ese tiempo, no sabemos, pero ellos venían muy despacio, iban pasando de iglesia en iglesia por el camino e iban contándoles el éxito que habían tenido en el viaje anterior del capítulo 14. Entonces vemos que dice, y llegados a Jerusalén, que era donde venían, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Ellos estaban contando todo lo que el Señor había hecho a través de ellos en Iconio, en Listra y en esas otras ciudades que habían estado anteriormente. Pero dice el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Los fariseos, ustedes saben que era gente muy estricta, pero no eran realmente cristianos. Acordémonos que los fariseos fueron de los que condenaron a Jesús, la secta de los fariseos. Y era gente que llevaba la ley completamente. Entonces ellos querían que los que se fueran convirtiendo, que ya es la iglesia del Señor, guardaran la ley como ellos, pero nosotros no tenemos que guardar la ley. Y entonces esa era la discusión de Pablo y de Bernabé. Ellos no tienen que guardar la ley, ni tienen que circuncidarse. Nosotros ya estamos bajo el amparo de Jesucristo en la dispensación de la gracia de Dios. No estamos sujetos a la ley. Entonces querían obligarlos, dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por medio de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El 8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él está diciendo, estos han recibido igual que nosotros el Espíritu Santo. Entonces no podemos obligarlo porque ellos están bajo el amparo de Jesucristo, que es lo que él le va a decir ahora. Sí, dice, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por la ley, por la fe en Cristo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Él le dice, nosotros nunca hemos podido llevar la ley. No hemos conocido a Dios a través de la ley, nosotros no hemos podido. Entonces, ¿por qué quieren que esta gente que acaba de convertirse guarde la ley? No, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Es la primera vez que ellos están oyendo esas cosas. Es la primera vez porque ellos vivían por la ley y muchos de los judíos se habían convertido, pero no habían entendido esta situación, que ahora es en el nombre de Jesús, ahora es por medio de Jesús. Y por eso le dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Todo el que crea en el Señor Jesús será salvo. Entonces toda la multitud cayó. No habían oído eso. Cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ellos oyeron entonces todo el recuento de lo que Pablo y Bernabé habían hecho en el primer viaje misionero que ya habían hecho, que fue de lo que habló la pastora la semana pasada. Fueron a Antioquía, a Listra, a Iconio, a varios sitios. Y ellos estaban contando las maravillas que habían hecho ahí. Entonces, dice el versículo 12, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Es decir, ellos comenzaron a contar todo lo que había pasado. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ese Jacobo les dije que es el hermano del Señor Jesús, su hermano
de madre, su hermano hijo de María. Ese es el Santiago que escribió una carta un poco más adelante. Jacobo, que ya era parte de la iglesia. Dice, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, Simón es Pedro, Simón Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, nosotros, Dios ha hecho un pueblo de nosotros los gentiles que no somos judíos y uno a uno de nosotros ha hecho un pueblo, uno a uno, nos ha ido juntando en el mundo entero. Simón ha contado eso, para tomar pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, dice él, como está escrito. Miren ustedes cómo ya Jacobo habla de los profetas. Cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, eso fue contundente para sus hermanos, para su familia que no creía en él. Ellos vinieron a la iglesia entonces y eran parte de la iglesia, los hermanos de Jesús, sus hermanos, hijos de María. Dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Esto es una profecía que le está leyendo, que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Por medio de Jesús, ¿verdad? Lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, dice él, como esto lo dice la palabra, que el Señor dice que va a levantar ese pueblo para él de las ruinas y que eso va a suceder por medio de esa profecía que se cumplió, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo, dice Santiago, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no se moleste esta gente forzándolas a guardar la ley y forzándolas a circuncidarse. Que no se inquieten los que se convierten, porque esta es otra manera, es la manera del Señor Jesús. Ahora no vivimos por la ley, vivimos por la gracia de Dios, por la ley en Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Y entonces dice Jacobo, el hermano del Señor, que ya era una persona que entendía lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Dice que no se inquiete la gente que se convierte, no lo obliguen porque no son judíos, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, porque eso sí, siempre ha sido parte de lo que Dios quiere, que nadie tenga ídolos, nadie vaya a adorar ídolos, dice él. Por eso él dice que eso sí que se sigue guardando, que se aparten de los ídolos, que se aparten de fornicación, que se aparten de comer animales ahogados y de sangre, de comer cosas con sangre. Por eso los judíos no comen esos embutidos, esas cosas que tienen sangre, como la morcilla y ese tipo de cosas. Y los ahogados, animales ahogados, porque cuando un animal es ahogado, la sangre se coagula dentro del cuerpo. Para comer un animal, un judío, y nosotros debemos hacerlo así también, hay que degollar el animal, que bote toda la sangre, y para no comer sangre. Porque eso es lo que manda la palabra. Y tanto a los judíos como a nosotros también. Entonces dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, es decir, donde están los judíos, ya Moisés tiene quien predique a los judíos, donde es leído cada día de reposo, los sábados, ellos tienen sus reuniones.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, pero no Judas Iscariote, este otro Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Es decir, para enseñar allá donde Pablo y Bernabé estaban, en Antioquía, que fue de donde ellos vinieron a Jerusalén, para enseñarlos allá, cuando Pablo y Bernabé regresaran, ellos iban a mandar ese par de hermanos para que enseñaran allá lo que se había determinado en el concilio de Jerusalén. Entonces, cuando Pablo y Bernabé se fueran, se iban Silas y Judas, que se llamaba Barsabás, se iban con ellos a enseñar a los hermanos de allá, de la iglesia donde estaba Pablo en Antioquía, cómo eran las cosas de ahora en adelante. Entonces dice, y a escribir, vamos a escribir por conducto de ellos, es decir, ellos iban a llevar una carta, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos que de entre los gentiles están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, todas esas regiones donde Pablo y Bernabé predicaban, que están mucho más al norte, iban a enviar personas con cartas escritas para leérselas y decirle cómo eran las nuevas reglas de los cristianos de ahora en adelante. Porque este es el comienzo de la iglesia. Este es el comienzo de nuestra iglesia. Este es el comienzo de la iglesia de los cristianos. Ya vamos a ver que de ahí en adelante se comenzó a llamar cristianos a los que son de Cristo. Entonces dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Por eso ellos tenían que mandar 2 personas a esa iglesia del norte para que no siguieran la gente perturbando a los que se estaban convirtiendo y a no obligarlos a hacer lo que no tenían que hacer. Por eso iban a mandar 2 personas con cartas para que tuvieran la potestad de exponer lo que la iglesia del Señor había determinado, es decir, los apóstoles, las personas a quien Jesús dejó. Dice ahí, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, es decir, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, tanto por carta como de palabra. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Eso lo consultaron ellos, mira lo que dice. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, no son ellos solamente tomando autoridad y haciendo las cosas, sino nosotros, pero el Espíritu Santo también. Es que nos ha indicado que eso es lo que debemos hacer. Sí. Dicen, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que las necesarias. Sí. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Que eso nunca se va a quedar, igual que la idolatría. Eso nunca, ni los judíos ni nosotros lo podemos hacer. De las cuales cosas sí se guardarán. Y entonces termina diciendo, pásenlo bien, despidiéndose. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, se alegraron porque ya no tenían esa carga, ya nadie los iba a obligar a hacer lo que ellos no tenían que hacer. Dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras,
y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Es decir, volvían a Antioquía, a la iglesia donde estaban Pablo y Bernabé pastoreando. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio, entre otros muchos. Entonces ahora sucede algo, pasó un poquito de tiempo, pero en el próximo versículo vemos que Pablo se separa de Bernabé cuando comienza el segundo viaje. Aquí va a comenzar el segundo viaje. Ellos habían terminado el primer viaje juntos, Pablo y Bernabé. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. El 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las iglesias en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Él quería ir a todos esos lugares, Listra, Liconia, Antioquía de Pisidia, varias ciudades donde ellos ya habían dejado congregaciones en el primer viaje. Y Pablo quería repasar todas esas iglesias, a ver cómo estaban. Ya había pasado un tiempecito. Por eso dice después de algunos días. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería, y aquí viene el problema, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Ese es Juan Marcos, el hijo de la señora donde se hizo la cena, la última cena del Señor. Ahí es que se supone que era la casa de Juan Marcos y de su mamá, y ahí fue que en casa de él fue que se hizo la Santa Cena del Señor, la última cena. Pero ¿qué pasa? Que Juan Marcos había ido con ellos al primer viaje. Recordemos que ya ellos lo habían llevado y en medio del camino los abandonó y se fue. Eso, 2 capítulos atrás leímos eso, que Marcos se fue y los dejó. Y porque era familia de Bernabé él también. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ese Marcos, Juan Marcos, fue el que escribió el Evangelio de Marcos también. Es el mismo que escribió el Evangelio, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, al que los dejó abandonados en medio del primer viaje. No quería Pablo llevarlos. Dice, porque los habían abandonado y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, es decir, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, que después lo vamos a ver como acompañante de Pablo, a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces vemos que se armaron ahora 2 viajes en vez de uno. Como Pablo no quiso ir con Juan Marcos, tomó a Silas y se fue por un lado. Y Bernabé, que quería llevar a Juan Marcos, que después vamos a ver que era su pariente, creo que era su sobrino, dice en alguna parte por acá, se fue por otro lado, se fue a Chipre. Pero Pablo se fue al norte a visitar las iglesias que ya él había fundado antes. Dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Ahí termina el capítulo y vemos que estaba confirmando las iglesias que ya había fundado, que era lo que él quería hacer. Entonces,
Bernabé con su sobrino se fue a la isla de Chipre. Así que damos gracias al Señor por esta palabra, esta parte donde es importante lo del Concilio de Jerusalén, porque ahí se afirman cosas que nosotros tenemos en común, los judíos y los cristianos. Nosotros no podemos adorar ídolos, porque quedó tanto entre los judíos como entre los cristianos que no podíamos adorar ídolos, ni la fornicación. La fornicación es algo muy importante también, y eso es algo que no puede tampoco dejarse por nada. Y también la sangre. ¿Por qué? El Señor le da mucha importancia a lo de la sangre, porque Él dice que en la sangre está la vida y que por eso no debemos comer sangre. Así que demos gracias al Señor por su palabra y pongamos atención uno a uno a todos estos capítulos, porque aquí es que podemos ver cómo se fundó la iglesia, cómo se levantó la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, nosotros, cómo poco a poco fuimos. Y estos fueron los primeros pasos. Estos fueron los primeros pasos de la iglesia. Después que el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés en el capítulo 2, pues vemos que ya de ahí en adelante comienzan los apóstoles a tener poder, a poder predicar que antes no podían. Comienzan a sanar personas en la calle, a hacer muchas cosas que antes no podían hacer, pero que ahora, después de llegado el Espíritu Santo, con el poder de Dios a través de ese Espíritu Santo, pues ya ellos podían y tenían el poder para realmente afirmar la iglesia y enseñarnos a nosotros todo lo que nos han enseñado, porque el apóstol Pablo nos dejó la mayoría de todas estas cartas. A través del Nuevo Testamento vemos, esta es la doctrina de la iglesia de ahora en adelante, después del libro de los Hechos, que es lo que nos habla, cómo se fundó la iglesia. Vamos entonces a empezar a ver las cartas del apóstol Pablo, que son la doctrina en que se basa la iglesia. Le damos gracias al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por este capítulo que es muy importante, Señor, porque aquí vemos, Señor, cómo, Señor, la iglesia comienza a tener el poder en Cristo Jesús y a estar nosotros amparados en la fe en Cristo, ya no por la ley, Señor, ya no por la ley, sino por la fe en la obra que hizo Cristo en favor de nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por estos capítulos tan importantes. Y te pedimos, Señor, que tú, Señor, ponga en nuestros corazones, Señor, el aprender todas estas cosas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches, mis hermanos, y todos los que nos están mirando. Y así los invitamos para el próximo